Bienvenidos a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez. Juntos hablaremos de cómo reflejar a Cristo en nuestro diario vivir a través de diferentes temas que vivimos hoy en día. Dios bendiga a todos en este día. Nos encontramos hoy en el episodio número 7 de Cristo en mí podcast. Y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es seguidor de Cristo. Ese es el nombre del podcast del episodio que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde el último episodio, pero de repente suceden esos momentos en los cuales tenemos un espacio donde Dios está obrando en nuestras vidas, donde Dios cambia los planes en muchas ocasiones. Y durante ese tiempo que ha transcurrido desde el último episodio, muchas cosas han sucedido en mi vida y agradezco a Dios por todo, porque Dios tiene todo en control. Dios tiene el control de cada detalle de nuestras vidas y agradezco mucho a Dios porque tengo la oportunidad de poder volver a empezar de nuevo ahorita y grabar el episodio número 7 de Cristo en mí podcast, que sé que también va a ser de mucha bendición para su vida. Si aún tú no has escuchado los últimos episodios, I encourage you, te animo a que vayas y los escuches porque hemos estado tocando una serie de temas dentro de este tema Cristo en mi podcast, comenzando el podcast, en el cual todos vuelven a Cristo. El qué significa el vivir en Cristo, vivir para Cristo, que Cristo viva en mi vida. Y el día de hoy no es la excepción. En este episodio también vamos a estar hablando bajo ese tema, seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Y quiero recordarte que el podcast está en YouTube, en Apple Podcasts y en Spotify, así que lo puedes escuchar en cualquiera de estas plataformas de tu preferencia. Compártelo, envíaselo a tus amigos, a tus amistades. Yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Amén. Y si aquellos que escucharon el primer episodio sabrán que hablamos de qué significa esta palabra Cristo, o de dónde viene el significado de esta palabra Cristo, o más bien el tema central del episodio 1 fue ¿quién es Cristo? Y hablamos allí en ese primer episodio lo que significaba la palabra Cristo, de dónde viene esta palabra y quién era que llenaba esos requisitos para ser llamado el Cristo o el Mesías. Y entonces en el primer episodio hablamos de quién era el Cristo, que se había hablado en profecía por mucho tiempo, que se había hablado de parte de Dios. Dios había dado esa promesa de ese Cristo a su pueblo escogido. Amén. Y establecimos que la palabra Cristo, que es el término español para el griego Christos, que significa el ungido. Lo que significa la palabra Cristo es el ungido. Ese es el significado de esa palabra. Y la palabra hebrea para el ungido es Mashiach, que es Mesías en español. Entonces en el griego es Christos y en el hebreo es Mashiach, que en español para nosotros es Mesías. Y todo esto está del diccionario bíblico ilustrado Holman. Vienen estas definiciones. Un muy buen diccionario, por si estás buscando un diccionario bíblico, te lo recomiendo. Y establecimos en medio de este primer episodio de que la palabra Cristo significa el ungido. Mesías significa el ungido. El ungido siendo la persona escogida, el escogido de parte de Dios, aquel que era llamado el escogido de Dios. Y establecimos que el Cristo, el ungido, el Mesías, era este hombre llamado Jesús.
Jesús era el ungido, Jesús era el Mesías, Jesús fue la persona a quien dio cumplimiento a todas las profecías de un Salvador que se levantaría por el pueblo escogido de Dios. Aleluya. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús era el Verbo encarnado, tal como lo dice en el libro de Juan. Aleluya. Y es por esta razón que vemos nosotros estableciendo este hecho, del cual hablamos en el primer episodio ya, de que el Cristo era Jesús, que fue este hombre que nació y dio cumplimiento a todas estas profecías para él ser llamado el Cristo, el Mesías. Y es por esta razón que vemos nosotros y quiero hablar bajo este tema, el qué significa el ser un seguidor de Cristo. Porque si establecemos que Jesús era el Cristo, entonces Él es digno de que nosotros sigamos, que nosotros le imitamos. Porque ese es el Hijo de Dios. Entonces nosotros hay que imitar al Hijo de Dios. Aleluya. Y es por esa razón que vemos nosotros en el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 1, donde Pablo nos dice y nos exhorta a nosotros: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Aleluya. Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo nos está hablando y nos está exhortando y nos está diciendo: hay que ser seguidores de Cristo. Aleluya. Imitar a Cristo. Cristo siendo aquel hombre llamado Jesús, el que nació de una virgen, el que fue bautizado por Juan el Bautista, y los cielos, vemos nosotros que la palabra de Dios nos habla y nos dice que Jesús no tan solamente da cumplimiento a todas las profecías, a todo lo que se había dicho anteriormente de aquel Mesías, de aquel ungido que vendría y se levantaría por su pueblo, pero vemos también la mano de Dios sobre la vida de Jesús, sobre la vida de este hombre llamado Jesús, una y otra vez confirmando que este era el Cristo, que este era el Hijo de Dios. Y vemos nosotros evidencia de esto en cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, donde los cielos se abren y Dios dice, una voz dice y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Jesús, Él que siendo inocente tuvo que morir en la cruz para llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Siendo Él aquel sacrificio sin mancha, sin pecado, delante de Dios, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos poder ser justificados delante de Dios. Jesús siendo el Hijo de Dios, aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y es este hombre al cual nosotros tenemos que imitar, porque este no es cualquier hombre, este no es un apóstol más, este no es un discípulo más, este no era un maestro más. Entre medio de la multitud, entre medio de los múltiples personas, hombres de Dios, Juan el Bautista era un gran hombre de Dios, Elías fue un gran hombre de Dios, Moisés fue un gran líder, pero Jesús no era un líder más. Jesús no era una persona más. Jesús era el Hijo de Dios. Y es ese Hijo de Dios el cual nosotros tenemos que imitar, donde Pablo mismo nos exhorta y nos dice: sed imitadores de mí. Y Pablo dice esto: sed imitadores de mí, porque él procuraba imitar a Cristo. Y es por esa razón que Pablo puede ponerse en la línea y decir y exhortarnos a nosotros, a los creyentes, a decirnos: hey,
haz lo que yo hago porque yo estoy imitando a Cristo, porque yo soy un seguidor del Hijo de Dios, de aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel de cual Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Y antes de continuar, yo quiero darte la definición de la palabra cristiano. Creo que todos por lo general conocemos y entendemos de que en el mundo religioso, por decirlo así, se nos dan nombres a aquellos que somos seguidores de un credo, por decirlo así. Por ejemplo, los que somos cristianos, los que somos seguidores de Cristo, se nos llaman cristianos. Amén. De la misma forma, otros diferentes tipos de creencias tienen sus seguidores, tienen un nombre basado en la religión en la que ellos creen. Pero nosotros, estando en la verdad que es Cristo, aquella verdad, Jesús siendo la verdad, amén, tenemos este título que se nos ha dado de cristianos. Aleluya. Y me gusta mucho a mí estudiar la definición de las palabras, porque creo que muchas veces podemos tener un entendimiento general de lo que significa una palabra, pero cuando estudiamos lo que significa aquella palabra, cuál es la base, el fundamento de aquella palabra, podemos entender en una forma más vasta de por qué decimos aquella palabra o de dónde viene aquella palabra. Y basado en el diccionario Holman, la palabra cristiano, algo muy interesante que el diccionario bíblico Holman nos dice de la palabra cristiano, es de que el sufijo griego ianos, está la palabra cristiano, y se compone por dos partes, esta palabra, la palabra Cristo y el sufijo griego ianos. Cristiano, ¿ven? Y algo que muy interesante que nos explica el diccionario es de que el sufijo griego ianos se aplicaba originalmente a los esclavos. Y pasó con el tiempo, esta palabra ianos pasó a referirse a los adherentes. En otras palabras, adherentes refiriéndose a algo que fue unido o algo que se convierte parte de a un individuo o a un partido. En otras palabras, lo que el diccionario bíblico nos está diciendo que la palabra cristiano significa, cristiano o cristiana, significa es que un cristiano es un esclavo o partidario de Cristo, uno consagrado a Cristo, un seguidor de Cristo. Aleluya. Eso es lo que la palabra cristiano significa. Es Cristo siendo aquel que seguimos, y ianos significando de que aquel que ha sido adherido, uno que ha sido unido, uno que se convierte parte de. En otras palabras, cristianos, nosotros nos hemos sido partes de Cristo. Ahora hemos sido unidos a Cristo porque lo reflejamos a Él. Aleluya. Y el término se utilizó 3 veces en el Nuevo Testamento. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque en su comportamiento, actividad y forma de hablar era semejante a Cristo, a Jesucristo. Aleluya. Y si leemos Hechos capítulo 11, verso 26, donde es la primera vez que se refiere a este grupo de seguidores, a este grupo de discípulos de aquel maestro llamado Jesús, de aquel hombre que dio su vida en una cruz siendo él inocente. Y esta es la primera vez que a estos donde se está dando este reconocimiento de que este es el ungido. Este hombre llamado Jesús es el ungido y estos son sus discípulos. Aleluya.
Y dice Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya, esto es tan maravilloso y tan profundo porque si lo piensas, hablando a lo que estábamos hablando hace un segundo, no es tan solamente decir, estos son los seguidores de este hombre llamado Jesús. A este grupo de discípulos se les está reconociendo, de que estos son los seguidores del Cristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías del cual se había hablado miles de años anteriores, donde se había dado esta promesa a este pueblo de Dios, a este pueblo Israel, a este pueblo donde Dios les había dado la promesa de enviar un libertador, de enviar un Mesías, de enviar el Cristo que los libertaría. Y ahora, para proseguir, estamos viendo el reconocimiento de la gente donde están diciendo, ok, Jesús era el Cristo, este era el Hijo de Dios encarnado, este era el Verbo encarnado, este era el Hijo de Dios que descendió del cielo y vino aquí a hacer la voluntad del Padre, tal como lo hemos hablado en el episodio 5 y los demás episodios. Este no era cualquier hombre. Estos son los discípulos de este hombre que se llamaba Jesús, y este Jesús era el Cristo. Y como resultado, estos serán llamados cristianos. Aleluya. Seguidores de Cristo, unos que son unidos a Cristo, unos que son partidarios de Cristo. Y vemos que en Antioquía, no a cualquiera dieron este apodo, por decirlo así, o este título, o este nombre, sino que a los discípulos. Dice el versículo, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos viendo de que aquellos que eran los discípulos, aquellos que eran los seguidores de Cristo, aquellos que estaban enseñando, aquellos que estaban congregándose en la iglesia, aquellos en Antioquía, los miraron, los vieron, los escucharon y los empezaron a llamar, estos son cristianos. Estos son partidarios de Cristo. Estos representan al Cristo. Estos son discípulos de el Cristo. Aleluya. Estos discípulos no le dieron ellos este título de cristianos a cualquier persona, o solamente a uno que llegaba y salía de la iglesia, a uno que solamente estaba escuchando, sino que a los que eran reconocidos como sus discípulos, sino que aquellos que eran conocidos como sus discípulos fue a quienes empezaron a llamar cristianos. Y podemos ver ahí desde entonces el cómo hasta el día de hoy nosotros nos identificamos como cristianos, aquellos que hemos aceptado, reconocido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y podemos nosotros ahora en día identificarnos como cristianos. Aleluya. En otras palabras, ser llamado cristiano significa que eres un discípulo de Cristo. Aleluya. Y un discípulo de Cristo es aquel que fue instruido por el maestro. Es un aprendiz, un seguidor del maestro, de Jesús, el Cristo. Aleluya. Y basado en el diccionario bíblico Holman, nos indica que la palabra discípulo normalmente se refería al adherente a un maestro particular o de una escuela religiosa
filosófica. La tarea del discípulo era aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. No podemos decir nosotros que ese es nuestro trabajo. Ese debe de ser nuestro trabajo. Si nos decimos llamar cristianos, ese debe de ser lo que nos identifica. Ser discípulos de Cristo. Ser enseñados por el maestro. Aprender del maestro. Seguir al maestro. Aleluya. Y enseñar y transmitir las enseñanzas del maestro. Aleluya. Por medio de nuestras vidas. Y es por esta razón que vemos a Jesús, el maestro, diciéndole a los discípulos en Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Jesús dice a los discípulos en Mateo 28, 19 al 20, cuando les da la gran comisión, cuando les da esta misión y les dice, ok, yo ya he cumplido mi misión aquí. Yo ya los instruí. Yo ya estuve con ustedes. Ahora, id y haced discípulos. Id y haced mis obras. Las obras que yo les enseñé a ustedes. Aquello que yo les di ejemplo a hacer. Aleluya. Ahora ustedes hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Jesús habla a los discípulos y les dice, ok, yo ya los discipulé a ustedes. Ustedes son mis discípulos. Ahora les toca a ustedes ir y llevar este evangelio, llevar estas buenas nuevas y enseñar a otros, a discipular a otros con el fundamento de que guarden todas las cosas que os he mandado. No nosotros creando nuestra propia teología, sino nosotros basándonos y enseñando las enseñanzas de Cristo, no nuestras propias enseñanzas, no que sean la gente catianos, por decirlo así, catianos, refiriéndome a Catherine y Anos, no seguidores de Catherine, no seguidores suyos, sino que seguidores de Cristo, donde yo pueda imitar a Cristo y decirle a otros, sed imitadores de mí tal como yo imito a Cristo, donde yo pueda decirles a otros, sabes, yo no soy perfecta, pero yo estoy en esta lucha, yo estoy en esta batalla también, intentando seguir, intentando imitar a Cristo, lo que Cristo me enseñó, pero no me mires a mí, sino imitad a Cristo, imitad aquello que tú ves de Cristo en mi vida. Aleluya. Ser cristiano debe ser algo muy distinguible en nuestras vidas, al punto que cuando la gente nos mire y escuchen, puedan decir, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos también. Tú eres cristiano. Es que tu habla te delata. Es que tu forma de comportarte te delata. Aleluya. Tal como le dijeron a Pedro en Mateo capítulo 26, verso 26 al 73, en capítulo 26, verso 73, donde Jesús había sido llevado, había sido tomado y había sido llevado. Y Pedro escondidamente sigue a Cristo, a Jesús de lejitos, queriendo saber qué le pasaba al maestro, qué le iba a suceder al maestro cuando lo aprendieron. Pero a la vez no queriéndose él identificarse con Jesús, no queriéndose parar él al lado de Jesús. Y vemos que Jesús había hecho un maravilloso trabajo en la vida de Pedro, que Jesús era tan distinguible
entre la multitud en su comportamiento, porque él había estado con el Maestro, había estado con el Cristo, aleluya, que era innegable aquello, su forma, la forma en que él había sido formado. Que le dijeron a Pedro, en Mateo 26:73, dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aleluya. Pedro le dicen, tú no eres uno más del montón, tú eres un cristiano, tú eres un discípulo de este hombre que acaban de aprender. Tú eras parte de ellos. Y esto es innegable, le dicen, porque aún tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de ser, te distingue. Y de tal manera debe de ser nuestro comportamiento como cristianos, como seguidores de Cristo, que cuando nosotros digamos, oh, yo soy cristiano, que no tengamos que tener que decirlo, sino que de la misma forma como Pedro, lo vieron, lo escucharon y le dijeron, tú eres uno de ellos también. Y aunque Pedro intentó negarlo, aquello era innegable en su vida. Aleluya. De la misma forma, cuando la gente nos vea a nosotros, tal como Pablo nos exhortó, que dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, que de la misma forma la gente pueda decir, yo quiero imitar aquello bueno que yo veo en ti, porque aquello bueno que yo veo en ti refleja a Cristo en tu vida. Aleluya. De tal manera como Agripa le respondió a Pablo diciendo, por poco me persuades a ser cristiano, que al punto que la gente cuando nos vean, al punto que cuando la gente nos escuche hablar, al punto que cuando la gente nos vean responder, puedan decir, yo quiero aquello que hay en tu vida. Yo quiero ser partidario, tomar parte, unirme a aquello que se refleja en ti. Que ellos puedan conocer que aquello diferente que está en tu vida como cristiano es un reflejo de Cristo en tu vida. Agripa le dice a Pablo en Hechos 26:28, por poco me persuades a ser cristiano. Muchas veces vamos a encontrarnos con personas de las cuales nosotros podemos hablarles de Cristo, pero al final la decisión es de ellos. Si quieren convertirse en partidarios de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad como discípulos, como creyentes, ser cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero que refleja a Cristo, que refleja las acciones de Cristo, que refleja, es ejemplar, aleluya, donde puedan decir, wow, tu comportamiento, tu forma de hablar, lo que tú me predicas, me persuade a ser cristiano, a convertirme partidario yo también de Cristo. Aleluya. Pedro declaró que los creyentes que sufrían como cristianos tenían que hacerlo para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, porque el ser cristiano es no tan solamente ser partidarios de las bendiciones de Cristo, pero entendemos que mientras estamos en este mundo vamos a tener aflicciones, pero Jesús nos dice, confiad, yo ya vencí, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Aleluya. Un cristiano es aquel que se convierte en partidario de Cristo. Aquel que toma de la copa también.
cuya vida diaria y comportamiento al enfrentar las adversidades son semejantes a Cristo. Aquel mismo hombre llamado Cristo que dio su vida, que puso su vida, dio él su vida. No la tomaron, sino que Él dio su vida por la humanidad, por amor a usted y a mí. Y que nosotros también, en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias y de aquello que pueda levantarse, nosotros no solamente seamos partidarios de las bendiciones, sino de que también podamos nosotros reflejar a Cristo en todo momento, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir cada día. Así que en este día aprendemos que la palabra cristiano significa uno que es esclavo de Cristo, pero ya no esclavos a nuestros pecados y a nuestra forma pecaminosa, como lo hemos hablado en otros episodios, sino que ahora esclavos que se han convertido partidarios del reino de Dios, aleluya, juntamente con Cristo, aleluya. Y esto es lo maravilloso de ser un cristiano. No cristianos solamente por título o por nombre, sino que podamos ser cristianos porque somos discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este episodio. Y si puedes compartir este episodio, compártelo con un amigo. Déjanos comentarios allí en los reviews, ya sea en YouTube, en Apple Podcasts o en Spotify. Dios te bendiga.